Yo quiero contarles un poco sobre este libro que se llama Diálogo de Conversos, que es mucho mi historia personal junto con la historia de un escritor chileno llamado Roberto Ampuero, muy conocido en Chile, también fuera de Chile, escritor de novelas policiales, entre otras cosas, y con él escribimos este libro y quiero contarles algo de él, pero también quiero que ustedes me vayan preguntando, en fin, que haya algún tipo de intercambio. Les voy a hablar primero cómo surge este libro. Este libro surge a fines del año 2014, cuando se encuentran a las afueras de Santiago de Chile dos personas que en su juventud fueron comunistas de distintas maneras, ya les voy a explicar un poquito de esas maneras, que vivieron en el Chile de los años 60, comienzo del 70, ese Chile que terminó en un golpe de Estado y una dictadura muy larga y muy terrible, que es la dictadura del general Augusto Pinochet. Por ello que yo tuve que partir al exilio, tal como mi amigo Roberto Ampuero tuvo que partir al exilio. Yo a Suecia, donde he vivido prácticamente más de 40 años, o sea, yo soy más sueco de lo que parece, porque claro, todavía me veo con este pelo y esta cara que tendré siempre, pero por dentro ustedes verían una persona muy sueca, porque 40 años son muchos, especialmente ya desde los 23 en adelante, gran parte de la vida adulta de uno se ha desarrollado allá, en el norte, donde ahora harán 10, 15 grados bajo cero, y en fin, todo es muy distinto. También les voy a hablar un poquito de eso porque después de todo también es un desafío muy grande, un cambio muy grande. Estar allá, integrarse, conocer, hacer un largo camino. Creo que también eso tiene cierta relevancia, no solamente el cambio político es importante, el cambio personal, enfrentarse con una cultura muy distinta. En todo caso, con este comunista llamado Roberto Ampuero en su juventud, se juntó este ex mirista. El MIR era la versión guevarista, castrista, de la izquierda revolucionaria de los años 60. En ese tiempo no éramos muy amigos porque nosotros considerábamos que los comunistas estaban muy a la derecha, eran muy reformistas, le decíamos incluso rabanito. ¿Saben lo que es un rábano? Este producto. Pues claro, eran rojos por fuera y blancos por dentro, le decíamos. Imagínense cómo seríamos nosotros para llamar a los comunistas rabanitos. Nosotros éramos muy extremos. Estábamos con la onda de que había que irse a las montañas y disparar unos tiros, tomarse el poder y hacer lo que se hizo en Cuba. Y estábamos profundamente influenciados por justamente la Revolución Cubana. Bueno, esos dos personajes se juntan cuando ya tienen un poco más de 60 años para contarse esta historia. Cómo se metieron a esto, cómo salieron de Chile. Yo les contaba en Suecia. Mi amigo tuvo un viaje más emocionante todavía, si se puede decir, porque se fue a la República Democrática Alemana como buen comunista. Pensó que se iba al paraíso comunista y de pronto, claro, descubrió que era un poco raro, que había un muro y que había muchos policías y pocas libertades. Pero bueno, le tomó tiempo, porque toma tiempo cambiar y darse cuenta, incluso de lo más evidente. Él me contaba con mucha gracia que tanto en Cuba como en la República Democrática Alemana, él se va a Cuba, después ya les voy a decir por qué. Los chilenos exiliados de Pinochet, que éramos izquierdistas todos, o eran izquierdistas, hacían reuniones así como estas o más grandes, donde pedían democracia, libertad de expresión, que no hubieran presos políticos, etc. Y si hubiesen salido a la calle y hubiesen pedido lo mismo para la República Democrática Alemana o Cuba, hubiesen sido unos contrarrevolucionarios y lo hubiesen metido presos. Entonces era bien raro. Allí en la sala por Chile pedían unas cosas que, saliendo afuera, en la sociedad que ellos admiraban, porque eran sociedades comunistas, decir lo mismo, pedir las mismas cosas, democracia parlamentaria o libertad de expresión, hubiese sido simplemente un crimen político. Son cosas que hicieron, por supuesto, madurar a mi amigo con el tiempo, darse cuenta de esta inconsecuencia tremenda entre una idea que pedía algo en un lado, pero cuando estaba en el poder negaba eso al punto de considerarlo un crimen político. En todo caso, mi amigo se fue a la escuela Karl Marx para estudiar marxismo, etcétera, en la República Democrática Alemana. O sea, él quería ser un buen comunista y que había leído las obras clásicas de Marx, etcétera. Pero ahí se enamoró de una chica cubana muy linda. Él ha hablado de estas historias y lo cuenta muy románticamente, como que era la chica más linda que había visto en su vida, de la cual se enamora, por supuesto, y esta chica se enamora de él.
Estamos hablando de gente de 20 años, 19 años, con el único inconveniente, o no sé cómo podemos decirle, que esta chica es hija de uno de los líderes cubanos comunistas más importantes, el fiscal general de la República, o sea, aquel que tiene en sus manos la vida y la muerte de la gente. ¿Ah? Y claro, me contaba cuando este hombre se entera en Cuba de que hay un chileno que está, bueno, enamorando a su hija, llega a la República Democrática Alemana, manda a la hija inmediatamente de vuelta a Cuba. Estas son cosas serias, estos son los jerarcas de las dictaduras comunistas, no están para... Y a él le dice, mira chico, te vas a Cuba o despídete de mi hija. Y antes de eso te vamos a revisar todos tus antecedentes para saber que no eres agente del imperialismo, todas esas cosas que... Y así mi amigo llegó a Cuba, así que vivió su exilio en Cuba, y él rompió con el marxismo y con el comunismo en Cuba, lo cual es una prueba excepcional o de estupidez, locura, no sé qué, o valor, porque eso implicó para él no solamente separarse de su mujer, sino quedar en la calle, no tener tarjeta de razonamiento. Es lo que pasa en las dictaduras totalitarias. Ahí no hay oposición, hay disidentes solamente, porque el sistema es tan total que aquel que discrepa queda excluido de la sociedad. La oposición normalmente pueden ser pocos, muchos, pero tiene un lugar, puede hablar algo, decir algo, en todo caso, puede funcionar socialmente. En una sociedad democrática, por supuesto, e incluso en dictaduras más livianas puede pasar. Pero en estos regímenes, el que se opone pasa a ser como un leproso. Está fuera, no tiene derecho a la comida, a la vivienda, y encuentra a otros leprosos que son los otros disidentes y se ayudan así, mi amigo sobrevivió. Bueno, ese es un poco estos dos personajes que se encontraron, como les digo, hace un poco más de un año. Teníamos amigos comunes, nos decían, pero tú conoces a Roberto Ampuero, me preguntaban. Lo he leído, pero no lo conozco. A él le pasaba lo mismo conmigo. Y decidimos juntarnos ya en el verano chileno, en diciembre del 2014, bajo un parrón chileno muy bonito, todo eso, en su casa que él tiene entre unas montañas por ahí cerca de Santiago, a conversar, a contarnos el cuento de nuestras vidas. Y pusimos una grabadora y dejamos fluir la memoria, sin saber muy bien qué iba a resultar de todo esto. Bueno, resultó un libro de 300 páginas de todo esto. Y eso que dejamos como 150 páginas afuera, que son las iniciales, cuando nos juntábamos muy temprano. Mi amigo es un tipo que se despierta a las 5 de la mañana, y etcétera. Así que me obligó a cosas de ese tipo. Ya a las 6 de la mañana estábamos comenzando a volar. Y tomó un tiempo. Nos dimos vueltas, muchas cosas, para acá, para allá. Así que por ahí salieron como 100 páginas inservibles, que están muy bien en el tarro de la basura hoy día, o en el tacho de la basura, no sé cómo dicen ustedes. Pero después entramos en la materia que fue seguir nuestra cronología. Empezar desde la juventud. ¿Cómo se explica lo que pasó en Chile? Chile era un país con una larga tradición democrática, una de las más importantes de América Latina, tal vez la más importante. Es uno de los países que cuando se independiza de España no entra en un proceso de guerras civiles y de conflictos como la mayoría de los países de América Latina, sino que rápidamente forma un Estado, se aplica un Estado de Derecho, tiene elecciones, va ampliando su democracia, muy restringida en un comienzo, pero la va ampliando, en fin. Por supuesto que hay incidentes por aquí y por allá, pero era una especie de país modelo de América Latina en cuanto a su democracia. Tanto así que cuando estudiaban las democracias latinoamericanas, Chile aparecía como una excepción muy, muy rara. No es que no había muchas tampoco. Estábamos entre golpes de Estado, guerrillas, revoluciones. Esto de la democracia era algo especial. Bueno, ese país entró en un proceso en el cual nosotros fuimos una parte importante, como jóvenes revolucionarios, que fue polarizarse, dividirse. Fue una época muy especial en América Latina. Esto es historia muy pasada para ustedes. Para mí todavía es la historia que me marca. La Revolución Cubana, de la cual yo les hablé un poquito ya, fue un tremendo terremoto político. Cambió América Latina. Nos dijo a los jóvenes de ese tiempo, se puede, sí se puede. Si uno se decide, si uno toma las armas, uno puede hacer una revolución y cambiar el mundo. No hay por qué soportar la pobreza, la injusticia, el analfabetismo, que los niños mueran tan temprano y en tal cantidad, como pasaba en toda América Latina.
Fue realmente algo impresionante, porque en pocos años, bajo el impacto de la Revolución Cubana, América Latina cambia políticamente. En los países no democráticos, los jóvenes revolucionarios se van a las montañas y comienzan las luchas guerrilleras, los golpes de Estado de derecha, etc. En un país democrático como Chile esto se canaliza durante largo tiempo a través de las elecciones, el Parlamento, etc., hasta que revienta el año 73, pero por un largo tiempo esto camina en las instituciones democráticas. El año 64, yo tenía 14 años, ahí hice mis primeras acciones políticas, con mi madre que era militante socialista, marxista-leninista, así que bueno, lo mío viene de lejos, salíamos a convencer gente a la calle, para que votara por un señor llamado Salvador Allende, que perdió esa elección, pero luego llegaría a ser el presidente de Chile, el año 70, aquel que trató de transformar a Chile en un país socialista, y terminó muriendo un 11 de septiembre de 1973, cuando los militares estaban bombardeando el Palacio Presidencial en Santiago con aviones, y este hombre decide no abandonar el poder y suicidarse. Es una cosa muy, muy dramática. Este país democrático. En Chile, fíjense que cuando yo tenía esos 14 años de los que le hablaba, el año 64, todavía los presidentes podían caminar por la calle sin guardaespaldas. Era algo exótico. Pero así de civilizado era Chile. Y nos daba mucho gusto. Lo que pasa que es un poco todas las cosas que son como normales en un lugar, aunque sean muy raras para otros, pero para uno que nació ahí es normal ver al presidente caminando sin guardaespaldas. Uno no aprecia el tremendo valor de esas cosas hasta que las pierde. Después nos pareció maravilloso recordar que en un Chile no tan lejano había pasado cosas de ese estilo y que nadie iba a agredir al presidente ni cosas así, es fantástico. Bueno, en todo caso, en el año 64 hubo una elección en Chile y los dos grandes candidatos, que juntos sacaron más del 90% de los votos, los dos planteaban una revolución. Un candidato demócrata cristiano que planteaba la revolución en libertad y un candidato marxista, Salvador Allende, que planteaba la revolución socialista. Es decir, el 95% de los chilenos votó por la revolución. No quedaba prácticamente nadie por la no revolución, por mantener, por conservar, en fin, por no dar un salto. Así de rápido cambió Chile, que en la elección anterior había elegido un conservador de presidente, pero 6 años después, porque duraban 6 años los presidentes, estaba eligiendo entre revolución y revolución. En ese Chile crecí, tanto yo como mi amigo Roberto, y por supuesto que en ese ambiente uno fácilmente termina abrazando la causa de la revolución, más o menos radical, pero esa causa. Y claro, sobre eso teníamos mucho que hablar, porque teníamos que contar, y eso es importante en Chile, contar cómo nosotros fuimos destruyendo esa democracia. No solo nosotros, pero nosotros fuimos una parte importante. Esta idea de la revolución comunista que nosotros sosteníamos, nos llevó a ver la democracia chilena como una especie de democracia falsa, burguesa, mentirosa, era una especie de máscara de una dictadura del capital y el imperialismo. Por lo tanto, hasta era mejor que fuera una dictadura abierta, porque así uno tenía claras las cosas. Por lo tanto, el respeto que nosotros teníamos por esa democracia era cero. Nuestro propósito era destruirla e instaurar un régimen socialista, ojalá con dictadura del proletariado, que era lo que evidentemente los clásicos del marxismo habían propuesto. Así que bueno, este libro cuenta mucho de ese Chile, de las locuras que hicimos. Como yo les contaba, nosotros no éramos precisamente amigos en ese tiempo. Me recuerdo que estábamos presentando el libro en Chile, que lo presentamos de norte a sur. Chile es un país muy largo, así que son 4.000 kilómetros y estuvimos prácticamente en 4.000 kilómetros de Arica al norte-norte a Punta Arenas, en el canal de Magallanes, presentando el libro. Y de repente Roberto me dice, mira, allí nos peleamos a muerte, nosotros los comunistas con los miristas, a cadenazos, a palos. O sea, no solamente que el país se había dividido entre izquierda, derecha, revolución socialista y otra revolución o lo que fuera, sino incluso dentro de la propia izquierda
Había una polarización, una violencia política que iba creciendo que hacía que incluso los que estaban por, se supone, lo mismo, el comunismo, la revolución, podían odiarse de esa manera. En fin, ese es un relato muy importante para Chile, porque si alguna cosa los chilenos debemos aprender de nuestra historia, es lo que pasa cuando el país se divide, cuando la mitad del país ve a la otra mitad como enemigos irreconciliables, como seres detestables, despreciables, que hay que aplastar y destruir. Y así terminamos en ese país tan cívico que era Chile el año 64, menos de 10 años después, estaba absolutamente dividido entre dos bandos que querían aniquilarse uno a otro. Una guerra civil mental. Eso es lo que hizo posible el golpe de Estado. El golpe de Estado chileno de los generales no mató la democracia chilena. La democracia chilena había muerto por nuestro extremismo, la polarización, la división de la sociedad. Lo que los generales hacen es enterrar una democracia muerta. Porque la democracia no puede existir sin amistad cívica, sin diálogo, sin tolerancia. La democracia es una planta que hay que cuidarla y se cuida a través de eso, fomentando el hecho de poder hablar uno con otro. Eso se perdió en Chile y pagamos un precio tremendo. Y esa es una lección muy importante para el futuro del país. Hoy día Chile de nuevo está en una situación un poquito complicada y tal vez por eso que este libro ha tenido un éxito totalmente inesperado en Chile. Ya se han publicado 13.000 ejemplares, lo cual para el mercado chileno son 17 y algo millones, ustedes son 16, ¿no es cierto? En todo caso, con un nivel más alto de vida, pero la demanda de libros políticos no crean que pasa de los 1.000 ejemplares habitualmente. Pero extrañamente este diálogo de estos dos excomunistas que después tienen todo un recorrido ha tenido esta acogida. Y lamentablemente debe ser porque el país está sintiendo de nuevo el peligro de polarizarse. Chile fue un país de consenso ese último tiempo, de mucho crecimiento, a Chile le fue muy bien. Pero por cosas que podemos hablar después. Hoy día Chile está en una situación distinta, un clima mental, político distinto. Y tal vez por eso, este libro que recuerda esa historia tiene esa importancia. Bueno, después el libro, por supuesto, sigue nuestras vidas, nos vamos al exilio, seguimos militando. Yo me fui a Suecia con la idea absoluta de volver a Chile, a luchar a Chile, con los fierros, por supuesto. Los fierros era el nombre que le dábamos a las pistolas y todas esas cosas. No con los votos ya, porque también había una dictadura, así que no tenía mucho sentido. Yo recuerdo cuando llegó a Suecia, ustedes saben, Suecia tiene un tremendo estado del bienestar, un estado maravilloso y un poquito ahogante también, porque es demasiado maravilloso. Y yo me encuentro con las asistentes sociales, una señora sueca como de 50 años, nada que ver con el ideal sueco que uno cree que todas las suecas son así maravillosas, ¿no? Eran señoras normales de 50 años. Y yo recuerdo que una de ellas mira mi currículum y me dice, bueno, tú querrás ir a la universidad, porque yo había estudiado 5 años Derecho, me faltaba solamente un ramo, un examen. Y ya, bueno, dio por obvio que este cabeza negra, como nos dicen allá, irá a la universidad, ¿qué se le va a hacer? Yo le digo, no, nada de eso, le digo yo. Yo quiero ser obrero industrial. La señora me queda mirando, se le abren los ojos, porque qué maravilla, un cabeza negra que quiere trabajar en las industrias, y es lo que ellos querían. No nos querían dando vueltas en las facultades, sino que trabajando ahí, produciendo Volvo, Ericsson, todas esas cosas que producen. Claro, lo que ella nunca se imaginó es que yo quería hacer eso para prepararme para volver a Chile a fabricar armas. Así que yo le dije, yo quiero ser fresador, o tornero, o soldador, algo así. Estas son las cosas increíbles, imagínense. Ella pensando en un obrero industrial sueco, para la Volvo, la Ericsson, y yo pensando en volver a Chile a fabricar nuestros queridos fierros. Al final, no volví a Chile, casi por casualidad. Es una larga historia. Y así me fui quedando en Suecia. Van naciendo los hijos, que son como las raíces para adelante de uno. Eso es muy importante. Uno se va atando al nuevo país. Y nuevo país significa en este caso, como les decía un poco antes, un tremendo desafío. Desafío social. Yo era, como me imagino que ustedes son también, un chico de clase media, que en su vida había visto una máquina ni una fábrica, sino que hablaba mucho de eso, hablaba de los proletarios, la revolución proletaria, pero era pura fantasía. Y claro, cuando uno llega a un país así, uno tiene que empezar de abajo. Yo empecé limpiando
trabajando en una lavandería. Esa es una de mis experiencias más entretenidas en realidad. Ahí no habían suecos, eran puros yugoslavas, griegas, eran casi puras mujeres. Bueno, ese chico que en su vida había usado las manos porque, bueno, habían sirvientes, habían todas esas cosas. No es que éramos muy ricos, pero era esa clase media que se daba esos lujos porque habían tantos pobres, que era barato el trabajo. Pero tú no podías tener esos lujos, que en Europa son lujos de las clases ultra altas. La servidumbre es algo muy exótico allá, es muy caro porque el trabajo es muy caro. Pero en fin, imagínense lo que significa socialmente. Pasar de estas clases medias a ser el último de la cola, el cabeza negra, y perder el idioma. Para mí fue lo más traumático. Pues claro, uno cree que es intelectual, uno lee libros, uno habla. Y de pronto llegas y no puedes decir nada prácticamente. Y lo que dice lo dice como un Tarzán, qué sé yo, ni siquiera apto para Tarzán. Y queda reducido a la categoría de tonto. Mono bajándose de los árboles que llega allá y dice 4 cosas. Y cuando dice la quinta cosa, viene uno y te dice, pero qué bien, qué fantástico, te dice. ¿Qué se está diciendo? Hola, ¿cómo te va? Y ya es fantástico. Pues claro, si un mono dice hola, ¿cómo te va? Uno dice fantástico. Pero ustedes, si alguien le dice fantástico porque dice hola, ¿cómo te va? Van a decir, oye, pero si yo puedo un poquito más que eso. Eso para mí fue una de las lecciones más importantes de la vida. Sentirme discriminado también por el color. No, los suecos no son especialmente racistas, no, sería injusto decirlo. Las sociedades latinoamericanas son 1000 veces más racistas. Son verdaderas sociedades racistas. Pero igual, aquel que no había vivido eso, porque tenía la cara más europea, pero que sí había para abajo, visto a los otros, en sociedades como las nuestras, sentirlo en carne propia es una lección tremenda. En ese tiempo yo aprendí más sobre Chile que en toda mi vida en Chile, porque empecé a sentir aquello que sienten los de abajo, los más oscuros, los que discriminamos, los que no tienen oportunidades, los que tratamos como tontos porque no tienen el idioma. Esos que son muchos todavía en América Latina. Esa fue la primera gran lección, yo creo una lección para toda la vida. La otra lección es la cultural. De pronto, yo me acuerdo del primer tiempo en Suecia, yo encontraba que todo era raro, esta gente era súper rara. Todo lo que hacían era, no sé, inexplicable. Les gustaba ir a los bosques solos, por ejemplo. Les gustaba la soledad. Nosotros somos sociedades gregarias, nos gusta andar juntos. Y si alguien te dice, voy al bosque a pasear solo, uno se preocupa, porque ¿qué le pasa a este? Está medio loco, se va a colgar. Y los amigos van detrás de él mirando, ¿qué le pasa? ¿Qué sé yo? Uf. El que prefiere la soledad en nuestra sociedad habitualmente es un tipo bastante raro. Allá todo lo contrario. La gente prefería eso. No solo eso. Cuando yo a veces me aventuraba a salir al bosque, Chile no son muy comunes, acá creo que son más comunes, me daba cuenta de que el sueco era una persona feliz y distinta en el bosque. Sin embargo, yo, como hijo de Santiago, donde mi naturaleza era el cemento, los buses y el smog, me sentía raro en el bosque, amenazado. Además que no entendía el bosque, eran árboles y pájaros y todo medio peligroso. Los suecos caminaban tranquilos, de una manera... Y yo decía, ¿pero qué pasa? Como les digo al principio, era todo raro. A los 2 o 3 años, empecé a cambiar la pregunta. ¿No seré yo el raro? ¿No será raro no caminar tranquilo en los bosques? ¿No será raro no comportarse como esta gente? Y ese fue un viaje que yo todavía estoy haciendo. De lo que uno aprende instintivamente, de lo que uno no cuestiona porque así es. Uno nace ahí, están ahí las cosas. A sentirse uno raro, cuestionado, diferente. E introducir, es como un desdoblamiento, un patrón alternativo. Las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Las cosas son distintas. Ni mejores ni peores tal vez, pero distintas. Y aprender el sueco. Eso no se lo quiero dar a nadie porque es la peor tortura que existe idiomática. Sueco es un idioma germano muy puro. Frente a él, los demás idiomas germanos, como el inglés, incluso el alemán, son mezclas muy poco puras. Bueno, esto de la pureza, cuando Hitler quería elegir un ario puro, iba a buscar a alguien a Suecia,
porque ahí estaba seguro de que no se habían mezclado, porque allá aislados donde estaban podía estar seguro de que no había contaminación racial. Bueno, Hitler era bastante especial en ese sentido, ustedes saben. Lo más cómico es que uno de sus grandes modelos, una niñita rubiecita de ojos azules, resultó ser judía, pero bueno, son las paradojas de esa historia que así. En todo caso, los suecos estaban ahí. Y ese idioma tiene 18 vocales. Son 9, pero se pronuncian largas o cortas. Y de pronto darse cuenta que uno no ha desarrollado la capacidad fonética, los músculos, para pronunciar este asunto. Y no solo eso, sino hay que empezar a entender que el idioma es una superficie, debajo de la cual hay una historia y una cultura. Por ejemplo, los suecos evitan las palabras confrontativas, sí o no, yo digo, yo pienso, prohibido en Suecia todo eso. Cuando tú tienes que decir que sí o no, lo dices calladito y para adentro, yo. Cuando hablas de ti mismo, dices, yo también para adentro, así, como que te da vergüenza. Y yo decía, pero ¿qué está? Además tiene una palabra muy, muy especial, que es una mezcla de sí y no, que en español es imposible. No podemos juntar sí y no, no sale. En alemán hay un ñain que es parecido. Los suecos tienen el ña, que es no, nei, y yo, sí, lo mezclan. Especialmente si alguien le dice, mira, esta chaqueta es amarilla. Típica provocación latina, porque nos gusta que los otros digan, no, qué sé yo, es azul, cualquier cosa. Entonces tenemos un divertido encuentro de opiniones muy discrepantes, ya, y la pasamos bien discutiendo. Y nos enojamos un poco. Todas esas cosas que nos gustan porque somos muy teatrales, muy mediterráneos en ese sentido. Si tú le dices a un sueco que esto es amarillo, el sueco se queda callado. Te mira un rato, porque son un poco lentos, ¿eh? Pero no tontos, no crean. Los lentos son más perspicaces que los rápidos, porque piensan más. Se quedan callados para pensando, con nosotros que inmediatamente decimos, sí, toda esa cosa que implica no pensar ni un segundo, sino que llenar de palabras. Y te dice, si te dice algo, ña, que significa no, sí. Además que se hunde en un silencio interior, ña, y como que se quiere esconder. ¿Qué te está diciendo? Bueno, esto me tomó años entenderlo. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, mira, Mauricio, por favor, ¿no podrías decir que por lo menos que es algo, en fin, algo un poco azul? O tal vez un verde oscuro, para que nos podamos poner de acuerdo. Porque lo único importante en una sociedad muy comunitaria, que evita los conflictos, es ponerse de acuerdo. Y al sueco le importa bien poco la verdad, pero sí le importa mucho estar de acuerdo. Así que decir que esto es azul no tiene mucha importancia, si decir que es azul va a llevar a un conflicto, donde alguien diga que no y otro diga que sí. Imagínense lo que es viniendo de una sociedad latina, con todas estas características nuestras. Entrar a una cultura donde tú vas penetrando como en un bosque de sentidos. Donde esa expresión ña, no es solo eso, sino que es toda una historia, y uno empieza a decir, ¿y por qué dicen así? Y empieza a pensar, a ver, ¿cuándo tuvieron su última guerra estos tipos? Guerra civil, interna, tuvieron sí, no, peleando. Y no la encuentras en su historia. Uy, qué raros que son, dices tú. Y no encuentras una independencia, no tienen héroes nacionales, alguno por ahí, pero nada, es como nosotros que estamos llenos de héroes nacionales, independencia, cosas así. Y vas yendo para allá, y de repente llega hasta la época de los vikingos, que es muy rara. Nadie entiende muy bien qué pasó con los vikingos, que de repente salen estos pacíficos nórdicos y siembran el terror durante 200 años en toda Europa, el Mediterráneo, una cosa espantosa, eran realmente peligrosos, porque tenían unos barquitos muy especiales, muy planos por abajo. No sé si ustedes han visto alguna vez el barco vikingo, son como con unas puntas, parece un dragón así que va adelante, pero lo importante es que son planos abajo, lo que les permite llegar prácticamente al lado de la costa y desembarcar rápidamente, o llevarse el barco con ellos, cosa que hacían, lo sacaban del agua, se lo llevaban, lo metían a un río, seguían, lo cual les daba una tremenda capacidad de asaltar las ciudades, las fortalezas, porque llegaban ahí mismo donde. Bueno, y cuando uno llega a los vikingos, de repente descubre que entre ellos se elabora una palabra, que es la palabra que los suecos dicen, es la palabra más sueca de todas, que es logom. Ustedes no entienden lo que es logom, por supuesto. Pues es log y om. Log significa equipo, grupo. Om significa dar vuelta. Yo decía, ¿y eso
¿cómo se come esa cuestión? Logo. ¿Por qué esto da vuelta y el grupo? Sí, me dice, porque mira, los vikingos, cuando se juntaban antes de irse en sus fiestas, tomaban cerveza, por supuesto. La cerveza es la bebida más universal, parece que existe. Y en grandes recipientes. Y el primero de la vuelta tenía que beber lo suficiente para que también el último recibiera un poco de cerveza. Imagínense el mensaje comunitario de eso. Este piensa en el otro. Bebe de acuerdo a una medida para que todos puedan beber más o menos igual. Nosotros seguro que el primero se toma más de la cuenta y ya en el segundo o tercero se nos ha acabado y estamos pidiendo más o frustrados los demás allá y ya tenemos. Bueno, de esas cosas también habla este libro, habla de todos estos cambios, de nuestros intentos de entrar en sociedades tan distintas, los fracasos que implica eso también. Yo un tiempo creí que podía hacerme el sueco como decimos acá, y fracasé completamente. Me di cuenta que había una parte que era imposible. Yo me fui acercando, me imagino, yo llegué al Parlamento, yo he escrito libros en sueco, o sea, he hecho todo ese trabajo que uno cree que es suficiente. Pero llegó un momento cuando me di cuenta que había una interioridad, los sentimientos primarios, como dicen en psicología, que están formados, en mi caso, en Chile y en ellos en otra realidad. Y que la forma de estar tristes, de estar alegres, de amar incluso, o de odiar, esas cosas no se cambian. Se pueden suavizar, por supuesto, se pueden muchas cosas, pero como que las llevamos cuando las aprendimos, desde ahí nos quedan marcadas. Ahí me di cuenta que yo podía acercarme a Suecia, pero jamás alcanzar ese estado. Era como una asíntota que se acerca y después sigue paralelamente. Bueno, a mi amigo le pasaron cosas parecidas. Un día dejamos de ser marxistas, nos hicimos liberales. Ese es un cuento largo también y tal vez puede ser interesante, pero tal vez los otros cuentos que le he contado tienen un interés especial. Y después de tanto tiempo nos juntábamos en Chile, un Chile que de nuevo está inquieto, y ahí quedó este diálogo de conversos que trata estos aspectos. Bueno, ahora yo quiero dejarles la palabra a ustedes, quedan unos 15, 16 minutos, algo así. Me encantaría que ustedes me preguntaran, no cualquier cosa, pero casi. ¿Cuál fue, o sea, no sé si tiene un punto exacto donde se dio cuenta de que pasó del comunismo al liberalismo, pero así, o sea, usted recuerda y diga, este es el momento donde yo supe que iba a ser liberal? No. Yo siempre digo que yo no tuve la suerte que tuvo San Pablo, que le cayó una luz así y sin hacer nada especial, además, se transforma. Es lo más barato que yo he visto en transformación, no le costó ni un segundo, porque la gracia divina le dio ese maravilloso cambio. Esas cosas no pasan en la realidad, por supuesto, excepto que uno sea San Pablo o un posible San Pablo, sino que son procesos bien largos y complicados. Tanto así que yo he llegado En el libro hablamos mucho de eso, tratamos de entenderlo, en ambos casos. Pero la verdad que es muy fácil contar cuentos cuando uno rehace la vida. A ustedes también les pasa, seguro. Si han tenido una relación amorosa y después de un tiempo alguien le pregunta, oye, ¿y por qué te peleaste con fulanito o sutanita? Seguramente la historia que ustedes van a contar no tiene mucho que ver con la historia real. Es una especie de racionalización después. Uno construye explicaciones. Elimina cosas que no le gustan, especialmente si te va a decir a alguien, y deja una historia en que uno sale bastante bien parado después de todo. Yo creo que la cosa no es así. En todo caso, hubieron experiencias que fueron muy importantes. Por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar sueco, en mi pequeña clase, éramos unos 10, 12, habían gente que venía huyendo de otras dictaduras comunistas, muchas de ellas. Había una rusa que se había enamorado de un extranjero, cosa que era un delito en Rusia. En el paraíso comunista era un delito enamorarse de un extranjero porque ya implicaba qué sé yo cuántas cosas. El Estado se ponía nervioso con eso. Un vietnamita de origen chino, profundamente reprimido por esos vietnamitas que derrotaron a Estados Unidos, que eran mis héroes, mis grandes héroes,
Ho Chi Minh y todo eso. Y ahí está una persona que por el puro hecho de ser de ascendencia china había tenido que arrancar en un barquito, ¿no? Son muy famosos estos refugiados de los barcos. Y lo que más me impresionó fue un homosexual cubano. Un homosexual cubano que de política no sabía nada, ni le interesaba nada. Lo que es muy bueno porque no había filtro político. Que había estado en los campos de concentración que hubo en Cuba para homosexuales, para evangélicos, para gente rara, para ese ideal del hombre nuevo, de mi querido Che Guevara. Che Guevara para mí era lo máximo. Y de pronto tengo allí al frente un cubano simpático, qué sé yo, al cual no le puedo echar ninguna culpa, no era ni agente de la CIA, ni un imperialista, era un pobre cubano homosexual. En un campo de concentración donde lo pone mi Che Guevara y Fidel Castro, para construir el hombre nuevo por el cual yo luchaba. Estas cosas son bastante impactantes porque uno termina preguntándose, después de un rato, ¿qué pasa con estos ideales tan grandiosos que terminan en realidades tan penosas? ¿Cómo es posible que esa voluntad de crear el cielo en la tierra, el paraíso, el hombre nuevo, ángeles caminando, lo que ustedes quieran, termine con gente en campos de concentración o muertos? Eso fue para mí una pregunta muy grande porque yo creía en todo eso. Yo estaba dispuesto a luchar por todo eso. Y quería entender, y ese fue un trabajo muy grande. Yo escribí mi tesis doctoral en gran parte sobre estos temas. En términos filosóficos, claro, uno no habla de sí mismo en las tesis doctorales, sino que habla de Hegel y Platón y lo que ustedes quieran, pero en fin, pero sobre este tema. Cómo del bien, de la voluntad de hacer el bien, transformar el mundo, surge el mal más terrible. Hay gente que dice, no, los marxistas, los comunistas son malos, que hacen el mal porque son malos. Esa no es mi experiencia. La gente que yo vi luchando por el comunismo era gente muy buena, muy entregada, profundamente convencida de que estaban haciendo lo mejor para la humanidad, para construir una sociedad perfecta, sin los defectos de las sociedades nuestras, un ser humano distinto. Yo decía, como de esa gente, porque lo otro es fácil, si uno dice que son los malos, bueno, que salga el mal de la maldad no tiene ninguna gracia. Eso es un ejercicio para tontos casi, es muy fácil. Pero eso es ahorrarse el trabajo de pensar bien las cosas. Además que si uno piensa así, jamás va a poder comunicar con la gente que se entrega a esas ideas. Porque ellos van a decir, pero ¿qué estás diciendo? Que yo me entregué aquí para tener un puesto de 50 años más cuando tomemos el poder. Si yo seguro que muero en esta cuestión y entrego mi vida por esto. Y hay que entender por qué existe eso. La voluntad de entregar la vida incluso, como muchos lo han hecho. Y yo llegué al convencimiento, y una de las partes importantes del libro también, de que en la grandeza del sueño revolucionario, esta transformación total del hombre y de la sociedad, estaba aquello que nos permite usar los medios más terribles y despiadados. Porque cuando uno cree que está liberando a la humanidad de todo aquello que la ha apestado y podrido y todo durante toda su historia, ¿qué importa que uno cuente una mentira? Que uno mate a alguien, que uno muera. Son detalles. Cuando uno está en la batalla final por construir una humanidad completamente distinta. Che Guevara lo dijo muy bien en un texto que debiera estudiarse, es el último texto político de Che Guevara, se llama El mensaje a la tricontinental, donde él dice, ¿qué importan los sacrificios o los peligros de un hombre o de todo un pueblo si está en juego el destino de la humanidad? Justo. Cuando se supone que está en juego el destino de la humanidad, la salvación definitiva para siempre de la humanidad, ¿qué importa? Un pequeño sacrificio, un pequeño crimen, un gran crimen. Si nada va a ser tan grande como para empañar esa obra. Cuando los chicos islamistas hoy día, en Irak, en Siria, o en África, o en Europa, van con bombas a matarse y a matar, yo digo, ahí van mis hermanos, aquellos que comparten hoy día el sueño que yo compartí. Y es terrible porque uno dice, yo no soy distinto a ellos. Yo no soy de los buenos y ellos de los malos. Yo soy de esos mismos, que por ser tan buenos son capaces de hacer un mal terrible, porque están tan convencidos,
Esos chicos están convencidos que están muriendo por Alá, por el paraíso, por el califato, como ellos dicen, por la sociedad perfecta. Como estaban los nazis también. Y esto para mí fue una cuestión muy terrible. Cuando me fui dando cuenta que yo era pariente de todo este tipo de personas. Y pariente de Stalin y de Castro y de los dictadores. Que ellos empezaron como yo empecé, joven, idealista, dispuesto a darlo todo. Y un día pudieron sacrificar la libertad de la gente, la vida de la gente, porque pensaban, y esto es lo más terrible, que estaban construyendo el paraíso. Hay un famoso autor francés que se llama Albert Camus, que dice que estas personas son los criminales perfectos, porque matan creyendo que hacen el bien, matan y duermen tranquilos porque están haciendo que la humanidad progrese. Un criminal común no es ni un ápice tan peligroso como este tipo de criminales. Pero el criminal común sabe que después de todo mató a alguien que no está bien, pero lo hace porque en fin es lo que quiera, pero sabe. El criminal político de este tipo, encandilado con estos sueños tremendos, cree lo contrario. Así que bueno, no hubo un momento, hubo mucha reflexión muy dura también, reflexión sobre no solamente los revolucionarios, sino sobre el ser humano. Yo me acuerdo, pensé mucho en los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo. Gente común y corriente, podríamos decir. Y de ahí viene una expresión muy interesante de una autora que se llama Hannah Arendt, que dice la banalidad del mal. O sea, no el mal de los grandes ideólogos, sino que la banalidad de la gente común y corriente. Y eso lo escribe a propósito del juicio que se hizo en Israel contra un SS muy famoso que se llama Eichmann, Adolf Eichmann, que fueron los principales, administradores de la matanza de judíos, y no solamente judíos, sino que tantos otros. Pero cuando se va viendo su historia, no era ni especialmente fanático, ni era antisemita, ni nada. Era un personaje bastante intrascendente. Y yo pensé mucho, ¿cómo es posible que gente así haya estado aniquilando por cientos de miles a judíos, homosexuales, defectuosos, gitanos? Y dije, esta cuestión es más profunda de lo que yo pienso. No solamente son algunos como yo, joven, revolucionario, qué sé yo, y esto. Todo ser humano, ustedes también, tienen una capacidad de hacer el mal, que cuando se desencadena, y lo hace bajo ciertas ideas, en ciertas circunstancias, impulsado por muchas cosas, pero cuando se desencadena puede ser terrible. Y eso para mí fue una cuestión, uno quiere creer en que uno es bueno, que la gente es buena, y claro que la gente es buena, pero me di cuenta que había otra parte en nosotros. Eso fue lo que me llevó al liberalismo a mí. El liberalismo para mí no es economía, no es ninguna de estas cosas. Yo no había leído a Hayek, ni Mises, ni menos Ayn Rand y cosas así, nada. Para mí el liberalismo fue una especie de fortaleza a la que retirarme, donde se decía una cosa muy simple: hay que respetar al ser humano, al individuo, tal como es. No hay que forzarlo por ideales, por el hombre nuevo, por nada. Ninguna cosa colectiva justifica la opresión del ser humano tal como es, imperfectos como son. Y tenemos que crear sociedades para seres imperfectos. Y van a ser imperfectas las sociedades. Debemos acostumbrarnos a vivir con la imperfección, con todo aquello que nos hace humanos. Porque cuando queremos crear un mundo para ángeles, terminamos aplastando al ser humano. Imagínense, cuando el ideal que tenemos ahí es el ario puro de los nazis. Ustedes vean cuando lleguen a casa, si es que tienen ganas, vean las imágenes de los arios como lo pintaba la estética nazi, o del hombre soviético como lo pintaba la estética comunista de los años 20, o el hombre fascista de Benito Mussolini y todo eso. Un poco más defectuoso tal vez que estos tremendos. Son todos musculosos, miran al futuro, medios cuadrados son. Son una cosa que uno dice, ¿y yo qué soy frente a esto? Nada, un pobre defectuoso, justo, aniquilable, disciplinable, escoria del pasado, que tendrá que desaparecer para que aparezcan estos monumentos del futuro.
Esa es la función del hombre nuevo, que suena tan bonito, el hombre nuevo. El hombre nuevo es una idea genocida, porque la propuesta es destruir al hombre que existe para construir un ideal imposible de construir, además. Por eso que lo paradojal es que suena todo tan lindo, hombre nuevo, sociedad nueva, sociedad de amor y amistad, y uno va metiéndose abajo y dice, uy, justamente por eso, ese amigo homosexual que estudiaba sueco estuvo en un campo de concentración, porque no le llegaba ni a los talones del hombre nuevo, macho nuevo además, porque más machista no podía ser que la Revolución Cubana, que se le estaba predicando. Bueno, escucha que me alargué harto en la respuesta, pero no fue un momento. Como te digo, San Pablo tuvo suerte. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? No sé. Sí, dale. Buenas tardes. Estoy segura que ha sido una tarea difícil, pero ¿cómo logra una persona que siguió el socialismo ser hoy en día portador de ideas de libertad? Por eso mismo, por lo que te contaba. Cuando uno conoció el infierno, de verdad, uno si sale de eso, yo creo que lo que dice, lo único que hace es decir a la gente, oye, cuidado, que mira que ahí hay un hoyo terrible con llamas y represión y todo. Ahora, muchos han estado ahí y callan por distintas razones. Una de las razones más importantes es que en esta historia ha muerto mucha gente. Esta no es una historia intelectual, esto no es un juego. Aquí murieron mis amigos por una revolución que yo terminé diciendo que era un atentado contra el ser humano. Mi madre dio su vida por estas cosas. Y mi madre es la mejor persona que yo conozco. Ya murió hace mucho tiempo. Estuvo en las cárceles de Pinochet, casas de tortura. Cuando tú tienes que decirle, oye, tu historia, tu sacrificio, no solamente fue en vano, es peor que eso, era por la peor de las causas posibles. Todo eso duele mucho. Para uno mismo duele mucho. Tal vez hay que tener 23 años o 24 o 27, lo que sea, para darte un golpe semejante. Y decir, incluso los que murieron por eso. Por eso que cuesta también cambiar. Porque tú no solamente dejas ideas, traicionas sentimientos, traicionas gente. Eres un traidor para ellos. Te pasas a otra parte y los dejas. Y claro que eso no produce ni... Yo me recuerdo hace un tiempo me llegó un correo electrónico de uno de estos compañeros de lucha, muy querido y muy respetado por mí, y me dice, Mauricio, ¿es cierto que tú estás diciendo que éramos criminales en potencia? Sí, eso es lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué le contesto a mi amigo? Nada. Me dice el sueco, no me dio, me asusté, no quise. Dije, pero ¿por qué voy a hacerle un dolor que lo voy a producir? No, nada más que eso. Él no me va a entender. Yo tengo argumentos para destruirlo si yo quiero. Porque yo he estudiado mucho y he pensado mucho, sí es cierto eso. Pero tiene uno, a ese nivel, no al nivel general, porque al nivel general hay que decirlo, pero al nivel de esa relación íntima que tienes con un amigo, con un compañero, destruirle su vida cuando ya no la puede rehacer. Una de las cosas más terribles que me pasó a mí, y yo lo cuento en el libro, es cuando tuve que decirle a mi madre a las conclusiones que había llegado. Ella ya estaba en Suecia, había pasado por las cárceles chilenas, etcétera, y le di a leer uno de mis escritos cuando yo ya rompía con el marxismo y decía lo que les estoy diciendo. Y mi madre entró a mi pieza y me lanzó el escrito por la cabeza. Me dijo, Mauricio, tú has destruido mi vida. Imagina, era su vida, era su lucha, era todo. Y el hijo le está diciendo la tremenda cosa que yo estoy diciendo. Yo hasta ahora no sé si hice bien. Mi madre era profesora de historia económica también, era una intelectual. Toda nuestra vida era un largo diálogo sobre la revolución, la historia, esas cosas. ¿Cómo le ocultaba mis conclusiones? ¿Cómo le decía, no, mira, estoy pensando en los pajaritos, o todavía creo en las banderas rojas cuando estaba... A la vez, cuando tu hijo único además, te dice eso, tú causas un dolor, y yo te digo, yo con eso nunca me he puesto de acuerdo conmigo mismo. Pero es así. Por lo tanto, San Pablo no solamente tuvo suerte, los que no son San Pablo pasan por todas estas cosas. La conversión, este diálogo de conversos, es doloroso, es duro,
deja cosas muy importantes, una parte de ti mismo, de tus afectos, de tus amores. Pero bueno, ahí está el libro, testimonio. Yo les agradezco por haber venido y bueno, hasta la próxima.